Sean todas y todos bienvenidos a esta 12ª edición de la Expo Paraguay-Brasil. Estamos hoy haciendo una experiencia virtual nueva, utilizando la innovación y la tecnología para poder desarrollar este evento. La Cámara de Comercio Paraguay-Brasil ha venido trabajando para poder poner este evento en marcha una vez más, pese a condiciones que todavía restringen de alguna manera los modos normales de relacionarnos. Así que de parte de la Red de Exportaciones y de Inversiones del Paraguay, queremos enviar nuestros agradecimientos a la Cámara por haber organizado este evento que hoy congrega a más de 200 expositores en un ambiente que espera además atraer un cuantioso público a pesar de esta modalidad que está adquiriendo en razón justamente de la necesidad de poder trabajar en pandemia. Mi nombre es Estefanía Laterza, soy la directora nacional de la Red de Exportaciones y de Inversiones del Paraguay. Hoy voy a estar con ustedes hablando de la integración entre el Paraguay y Brasil desde una visión pragmática que atiende a un marco renovado en el cual nos insertamos en nuestro relacionamiento con el vecino Brasil. La vinculación entre el Paraguay y Brasil, como es lógico, entre dos países vecinos, se remonta al periodo colonial y posteriormente ya al periodo de independencia de ambos países, cuando empieza a haber un relacionamiento centrado mayormente en cuestiones de vecindad y mayormente en cuestiones de límites, como es lógico. Durante lo largo del siglo XIX, hubo algún tipo de esfuerzo diplomático que buscaba justamente poder poner o generar espacios de límites entre un país y otro. Esto finalmente condujo a una guerra, la guerra de la Triple Alianza, como se la conoce en el Paraguay, o la guerra del Paraguay, como es conocida esta confrontación bélica en el Brasil, acaba por generar una relación bastante compleja entre ambos países que de alguna manera se subsana con la suscripción del acuerdo de límites y con la demarcación fronteriza que se realiza en las décadas posteriores. O sea, al término de este evento, vemos que la relación del Paraguay y del Brasil durante todavía un tiempo muy largo se centraría en cuestiones de carácter limítrofe, no siendo muy propicia para generar otro tipo de contactos. Y si bien existía una suerte de comercio incipiente que data inclusive de la época de la colonia, es cierto que esta siempre se realizó de una manera más o menos natural, sin que existiera una vinculación o una propendencia desde el Estado a apoyar esta actividad. Entonces podemos clasificar como que este primer periodo básicamente existe una relación, pero una relación que tiene que ver con la definición de límites. Posterior a la demarcación, que se realiza en los años, prácticamente en las postrimerías del siglo XIX y a principios del siglo XX, comienza a buscarse la manera de limitar un cierto espacio que donde habían quedado pendientes de definición los límites, que era entre la confluencia del río Iguazú hasta lo que se conoce como el Salto de las Siete Caídas, se conocía en el Brasil, o las cataratas del Iguazú en el caso de Paraguay. En fin, las idas y vueltas relacionadas con las definiciones de límites en ese espacio termina con el más grande negocio que hayan tenido y tienen en la actualidad Brasil y Paraguay, que es la Itaipú Binacional. Esta gigante represa representa un nuevo camino que se abre en las relaciones entre los dos países. Vamos a decir que agotada esta etapa de las cuestiones relacionadas con límites, empiezan a verificarse otro tipo de necesidades que de alguna manera marcan estas relaciones bilaterales. Tengo que decir que hasta aquí las relaciones siempre se manejaron entre Brasil y el Paraguay desde las capitales. Es decir, no ha habido prácticamente un desarrollo de relacionamiento a nivel político a escala regional. No fueron las regiones, vamos a decir, las que se trabajaron de manera conjunta para poder generar otro tipo de relaciones, sino más bien en una primera instancia en Brasil, pese a que es un país fuertemente descentralizado desde sus orígenes. En el caso del Paraguay, todo lo contrario, se trata de un país con una raigambre centralista, donde siempre se generó una relación de país a país, es decir, de estado a estado. En este contexto, a partir de la construcción de la represa de Itaipú, con todo lo que eso trajo, digamos, para la economía de los países, se empiezan a discutir otras cuestiones que vienen a ubicarse en el epicentro del relacionamiento entre ambos países. Nos referimos a cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la conectividad, es decir, los puntos de conexión entre el Paraguay y el Brasil, cuestiones
que a su vez tienen que ver con la infraestructura, con algunas cuestiones posteriores que aparecen, como por ejemplo las que hacen al crimen organizado, y en alguna medida referida a un comercio que no pasa de ser fronterizo. Es decir, no hablamos tanto de un comercio intrazona, hablamos de un comercio donde más bien las relaciones se centraban en cuestiones que hacen más a la casuística, es decir, a la circulación de bienes y servicios, lo que posteriormente se acentúa con la construcción de Ciudad del Este, como se la conocía cuando fue creada Puerto Presidente Stroessner, ciudad que de alguna manera empieza a caracterizarse por un comercio muy fluido que atraía mucho a visitantes brasileños a efectos, lógicamente, de comerciar y de poder hacer actos de importación. Entonces, durante mucho tiempo, las conversaciones giraron en torno a este tipo, al comercio básicamente que se establecía, pero en zona de frontera. No obstante esto, la actividad comercial con el Brasil, los intercambios comerciales, como veremos en forma posterior, también se fue multiplicando. Pero todo esto empieza a suceder, podemos decir, a partir de la década de 1970, que es cuando se verifica básicamente después de este cambio, que lo que busca es ir centrándose en diferentes, en otros ámbitos de la vida compartida, digamos, entre ambos países. Si recuerdan el mapa del Paraguay y del Brasil que hemos visto en la primera diapositiva, habrán visto que básicamente el Paraguay y el Brasil colindan por el lado este del Paraguay y por el oeste brasilero. Básicamente son dos grandes estados del Brasil los que tienen una relación de vecindad con el Paraguay. Nos referimos a el estado de Paraná y, por otro lado, al estado de Mato Grosso Sur. Se trata de dos grandes estados, pero estados relativamente jóvenes. Son estados con ciudades jóvenes. Cuando uno piensa en Foz de Iguazú, Campo Grande, se tratan de verdaderos, son ciudades que han tenido un ritmo de crecimiento bastante importante gracias a un desarrollo planificado, ordenado, y podemos decir que hoy en día han dado lugar a una política de industrialización que compite seriamente con otras grandes ciudades, con otros grandes estados del Brasil, como es el caso, por ejemplo, de São Paulo o como es el caso de Minas Gerais. Han conseguido, vamos a decir, un modelo de desarrollo que permite hoy que exista una pujanza bastante notoria. Ciudades como Foz de Iguazú, como Cascabel, como Campo Grande, verdaderamente llaman la atención por verse en el marco de un desarrollo que realmente se nota desde la calle, se nota también desde la gran cantidad de actividad industrial que han conseguido generar en un corto espacio de tiempo. En el caso de Mato Grosso Sur, por ejemplo, ellos mismos hablan de Campo Grande, hablan de 44 años. En el caso de Foz de Iguazú, andamos por un tiempo similar, lo cual demuestra de que estas realmente han sido regiones que, independientemente de la coyuntura que ha afectado al Brasil y que en muchos casos ha sido negativa, han conseguido consolidar modelos de desarrollo que se parecen más a otros países que a otras regiones del mismo Brasil. Y en este sentido es importante señalar que el Brasil es un continente, no es un país, es caracterizado por una suma de regiones que tienen bastantes particularidades. En el caso de Paraguay, como había dicho antes, este desarrollo general se tiende a ver más desde el centro hasta la periferia. ¿Por qué? Porque el Paraguay ha sido un país muy centralizado y únicamente en los últimos, vamos a decir, entre 15 y 20 años, hemos visto un desarrollo que se va justamente generando de manera expansiva hacia el este del país. Entonces, a partir de ese desarrollo que se va generando, entonces se ve que empieza a haber una suerte de complementación o se empieza a notar que existe una suerte de fuerza impulsora que viene desde el Brasil y que de alguna manera ayuda a generar un impacto en esa región este, que poco a poco además está ganando unas características más similares a las de las regiones aledañas del Brasil, que son, como había dicho ya, Paraná y Mato Grosso Sur. Si tuviera que utilizar una palabra para poder definir a estos dos estados jóvenes, con todas esas ciudades que hoy en día, como había dicho, ¿verdad?, es como que exudan pujanza, diría que es la competitividad. ¿Por qué competitividad? Porque han logrado que dentro de esos estados se note que existe una política importante de atracción de inversiones, donde hay incentivos, donde hay una verdadera comprensión de la necesidad de incorporar capitales extranjeros para lograr un mejor desempeño económico y donde realmente los indicadores se muestran que se puede ser competitivo y que se pueden recibir inversión extranjera directa, aún
cuando el país no tiene un desempeño global totalmente positivo. Creo que tanto en el caso de Mato Grosso Sur como de Paraná han dado lugar a verdaderas políticas de competitividad a la hora de atraer inversión extranjera directa, que hace que justamente como corolario se note que hay todo un proceso de planificación industrial bastante ordenado, donde los sectores que realmente están teniendo un buen desempeño estén situados en el centro de la actividad económica. La actividad agroganadera, la actividad, por ejemplo, centrada en la producción de celulosa, de agroalimentos, entre otros, están dando la pauta de que se sabe perfectamente bien dónde es importante apretar el acelerador para poder conseguir réditos económicos de impacto que puedan traducirse en un desarrollo sostenible y sostenido en el tiempo en estos estados. Por lo demás, cabe notar que en las áreas donde existe un contacto directo entre ciudadanos brasileños y paraguayos, o ciudadanos, digamos, que de alguna manera se reconocen nacionales de ambos países, se ha producido toda una suerte de amalgama que hace incluso que la propia población sea una población mixta, una población integrada. Comúnmente acá en el Paraguay nos referimos a los colonos que instalaron en los colonos brasileños, de origen muchos de ellos alemanes o polacos que luego se instalaron en el Paraguay. Nos referimos a ellos como brasiguayos, pero en realidad yo me animaría a decir que existe una población sui generis que no puede tener un denominativo, que no pueden tener un apelativo general, pero que en definitiva se tratan de personas híbridas que reconocen componentes culturales de ambos países. Ahí en la imagen, como pueden ver, ¿verdad? Tenemos una jarra con hoja ñaná, que son los remedios refrescantes que consumimos en el Paraguay con el tereré, y al lado un vaso de caipiriña. En todas esas regiones, las personas hablan perfectamente portugués, hablan español, saben lo que está sucediendo en el Paraguay y al mismo tiempo siguen una novela que se está dando por un canal brasileño, por la Globo. El tipo de alimentación que tienen es una alimentación mixta. Se incorpora el asado paraguayo con componentes del churrasco brasilero, se incorpora el feijão como alimento esencial, que en definitiva termina dando una amalgama, es decir, una población que comprende perfectamente bien los modos de vida y las costumbres de ambos países. Ahora bien, esta población lógicamente se convierte en una enorme riqueza a la hora de pensar en un proceso de desarrollo de carácter integrativo, donde se aprovechan las particularidades de las regiones colindantes para lograr que ese proceso que yo describía y que se ve de una manera tan palpable, tanto en Paraná como en Mato Grosso Sur, también de alguna manera pase al lado paraguayo y pueda tratarse ya de un progreso o de un desarrollo que tenga un carácter marcadamente regional. Pues de lo que se trata justamente es de crear condiciones para que, de acuerdo con las ventajas competitivas que tiene cada región, se puedan establecer negocios conjuntos que permitan aprovechar esas cualidades que hacen más competitiva una inversión de cara justamente a pensar en negocios integrados. En el caso de las relaciones entre estados colindantes del Brasil y del Paraguay, se ha verificado una suerte de integración natural. ¿Por qué digo una integración natural? Porque el proceso de integración no necesariamente necesita de algún tipo de base legal. Si bien es cierto que nosotros, como Paraguay, somos parte del Mercosur, al igual que Brasil, la Argentina y el Uruguay, lo cierto es que esa integración a la que nosotros nos referimos cuando suscribimos un acuerdo no necesariamente implica que sea la única vía para integrarse o que no exista un proceso anterior. Ahora bien, por regla general, lo que generalmente los estados buscan es generar condiciones para poder acelerar un proceso de integración natural que existe y que tiene mucho que ver con ese proceso llamado globalización. Cuando nosotros hablamos de la globalización, que estamos diciendo que se trata de un fenómeno que lo que hace es que todas las células que forman parte de un mismo ecosistema, podemos hablar a nivel mundial, podemos hablar a nivel regional, básicamente cuando de alguna manera se trastocan, tienen una incidencia en otro lugar. Entonces, generalmente las transformaciones en un sitio pueden generar cambios importantes en otro. O sea, cuando nosotros hablamos de la integración, de lo que se trata es de acercar poblaciones, acercar espacios geográficos a través de una complementación mayor en términos de proyecto. Cuando hablamos de esa integración natural, esa integración que se produce justamente a través de actividades como el comercio, como inclusive los matrimonios interculturales que hacen, por ejemplo, que muchas personas vivan
en diferentes países según el momento de su vida, o que transiten entre un país y otro, o que tengan negocios de un lado y otro de la frontera. Eso se llama integración, es acercar a dos partes generando de alguna manera actividades que puedan ser complementarias. Ahora bien, en el caso del Paraguay y del Brasil hay que decir que durante mucho tiempo hubo una integración, hubo un acercamiento, una suerte de reconocimiento, pero esa integración no gozó de aceleradores. ¿Cuáles son los aceleradores de la integración? Son todos aquellos apoyos de carácter material que pueden ser leyes o bien pueden ser obras de infraestructura, que lo que hacen justamente es facilitar esos contactos. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que en toda esa historia de acercamiento entre Paraguay y Brasil, en la zona, por la zona del este, solamente nos encontramos con que ese tránsito incesante y creciente entre ambos países, tanto de personas como de mercaderías, de bienes, se produce solamente en el marco, en la parte de verdad de Foz de Iguazú, que une con lo que hoy se conoce como Ciudad del Este, por un solo puente, el Puente de la Amistad. Es un puente que se construye 5 décadas atrás y que se vuelve básicamente el medio de comunicación entre ambos países. Claramente también se podía lograr un cruce a través de las aguas mismas del río Paraná, pero sin embargo el modo tradicional, lo más fácil, digamos, a través del puente. Bueno, llama un poco la atención que habiendo un comercio que de alguna manera se volvía más fluido entre los países, una aproximación entre las poblaciones fronterizas, entre uno y otro, básicamente en esa zona del este nos encontráramos solamente con un puente. Obviamente, ya a partir de los años 80 se empezó a sentir un crecimiento bastante importante de las economías de los dos lugares. Obviamente Brasil, siendo un país muy grande, con una población mucho mayor y con varias ciudades desarrolladas, logró generar o concitar un desarrollo industrial y un desarrollo general mucho más marcado. El Paraguay tuvo otro tipo de proceso más lento, pero de todas maneras esa relación no se vio acelerada a través de un proceso de acercamiento de los territorios mediante obras de infraestructura. Entonces, a partir de los años 80, que es cuando se empieza a sentir la necesidad de tener más espacios por donde transitar para poder acceder al otro país en esta región, se empieza a hablar de la construcción de un segundo puente, de un tercer puente sobre el río Paraná, con la idea justamente de generar trazados que permitan acelerar esos intercambios. Y ahí no solamente estoy hablando del intercambio de personas a través de actividades como el turismo o el trabajo, sino también básicamente de ese incesante intercambio de bienes, y de bienes particularmente que se da mediante, que se da por vía terrestre. Obviamente también tenemos la hidrovía Paraná y Paraguay, que ha servido como una autorruta que tiene digamos, fluvial, pero básicamente ese tránsito por el este estaba volcado a este primer puente. Lo que vemos en la foto es la construcción del segundo puente, el que sale, es decir, que parte de Presidente Franco por el lado paraguayo y llega también a la ciudad de Foz de Iguazú. La concreción de este puente demoró aproximadamente 25 a 30 años. Y digo 25 a 30 porque las primeras conversaciones ya empezaron a darse a principios de los años 90, pero la construcción en sí inició el año pasado, una vez que se consiguió dotar de fondo a este tan ansiado e importante proyecto. Este nuevo puente sobre el río Paraná va a conseguir seccionar de alguna manera el tráfico que existe entre el Alto Paraná en Paraguay y el estado de Paraná en el Brasil, porque el puente de la Amistad quedará para tránsito de carga exclusivamente y el puente que parte de Presidente Franco va a utilizarse exclusivamente para el paso de pasajeros, de ómnibuses y de otro tipo de transporte liviano. En la zona del norte del Paraguay y del oeste brasilero, los estados el estado de Mato Grosso Sur, junto con los departamentos de Concepción y de Amambay, van a tener un impacto muy grande gracias a la construcción del corredor bioceánico. El corredor bioceánico básicamente es un conjunto de rutas y de facilidades que pretenden generar una mayor conectividad y que arranca por el lado del Brasil, en el Atlántico, va hasta San Pablo y a partir de ahí va siguiendo su ruta, pasando por el estado de Mato Grosso Sur y luego conectando con el Paraguay a través del Chaco, llegando a Chile, al puerto de Antofagasta en el Pacífico. Con esta suerte de canal
vamos a tener un incremento muy importante de la actividad económica y por supuesto de los intercambios, sin contar con el efecto que puede llegar a tener en la inversión extranjera directa, que teniendo hoy en día un acelerador transformado en rutas va a viabilizar la agilidad del comercio, con lo cual se espera que existan cambios muy marcados en toda esa región del norte del Paraguay y del oeste del Brasil. Y si bien, como venimos diciendo, existen obras que están en pleno proceso de ejecución y que van a conducir a unas nuevas formas de relacionamiento que a su vez van a dar en una actividad económica más pujante, lo cierto es que actualmente todavía de alguna manera las relaciones, inclusive las de carácter comercial, se encuentran presas de la escasa infraestructura de conectividad que existe entre los dos países y que es claramente insuficiente frente a las demandas de un comercio más activo y más complementario. De alguna manera esto se subsana a través justamente de actividades como por ejemplo las de encadenamiento productivo que permiten que exista una complementariedad entre la industria automovilística del Brasil, situada mayormente en el Brasil, y las empresas maquiladoras situadas en el Paraguay que le proveen autopartes, haciendo que el costo final de los vehículos sea bastante menor y por ende ayudando a generar mayor competitividad en el rubro. Ahora bien, con todo esto, el comercio entre nuestros países está muy lejos de haber alcanzado su potencial. Y eso se demuestra en este gráfico que tienen frente a ustedes, donde se muestra claramente que ese amplio margen, eso que ven ahí en color azul, por ejemplo, son las exportaciones correspondientes al rubro de energía. Como bien saben, Paraguay es uno de los pocos países en el mundo que tiene una producción de energía limpia de fuente renovable muy superior a su consumo. Esto obviamente está ligado a la construcción de esta represa que había hablado anteriormente, la Itaipú. Y por otro lado también a la de otras represas de menor porte, entre ellas la Yacyretá, compartida con Argentina, Acarayú y en fin otros emprendimientos de carácter hidroeléctrico que suman. Entonces vemos nosotros que la composición de la oferta exportable del Paraguay para el Brasil está mayormente centrada en energía eléctrica y posteriormente en todo lo que tiene que ver con productos agrícolas y básicamente la exportación de granos. El Brasil, este comercio se centraliza por dos vías, una, la hidrovía Paraguay y Paraná, y por otro lado se centraliza a través justamente de esta infraestructura, como dije, ya insuficiente, que permite el intercambio comercial por vía terrestre mediante el puente de la Amistad por un lado o la frontera seca que hace posible transitar entre el estado de Mato Grosso Sur y toda la parte del norte del Paraguay, es decir, toda esa región compuesta por Concepción y el departamento de Amambay. En este gráfico vemos la evolución de las importaciones de Paraguay desde el Brasil. ¿Qué es lo que muestra aquí? Que el perfil del comercio bilateral, de la balanza comercial entre ambos países, responde a un parámetro general que reproduce determinadas condiciones bastante similares con otros países, solamente que en el caso del Brasil, como los intercambios son frecuentes y amplios, obviamente los números son bastante mayores. Si ustedes se fijan, casi todos estos colores son indicadores de, básicamente, de importación de productos que se restringen al área, por ejemplo, metalmecánica, son manufacturas en hierro y acero, y manufacturas de otro tipo, que es lo que normalmente se importa. Es decir, las importaciones del Brasil corresponden a un alto nivel de valor agregado, mientras que las exportaciones del Paraguay básicamente consisten en materia prima o productos que se exportan con un bajo grado de industrialización. Ahora bien, en este momento el Paraguay está pasando por un proceso de transformación muy importante. Lentamente ese perfil de agroexportador y de exportador de energía está empezando a mutar gracias a una serie de emprendimientos diversos en el país que están permitiendo agregar procesos de manufactura a diferentes industrias. Esa es una actividad, por otro lado también, debido a otros factores a los que me voy a referir en la siguiente diapositiva. Está visto hasta aquí entonces que por un lado nosotros tenemos realmente una actividad económica que está cambiando de perfil y que permite cada vez más caminar hacia una complementación económica entre ambos países, pero a efectos de que esto suceda, verdaderamente se requieren horas que permitan generar una conectividad
2.0 que en gran medida permita generar acercamientos en diferentes puntos y por diferentes medios entre los dos países, permitiendo justamente aquello de lo que habla el Mercosur, que es la libre circulación de bienes y servicios. Todo esto con el ánimo de poder generar acciones de carácter compatible que puedan beneficiar a ambos países. Como había mencionado anteriormente, las dos regiones, es decir, las regiones colindantes entre el Paraguay y el Brasil están empezando a tener un despegue económico importante a través de diferentes tipos de procesos. Así, por ejemplo, observamos en el este, en la zona situada mayormente en el Alto Paraná y en una parte del departamento de Itapúa, una actividad bastante importante donde, si bien todavía ahí existe un centro enfocado en productos agroalimentarios y particularmente en el cultivo de soja y otros cultivos rotativos que toman lugar cuando se hace la cosecha de soja, también se está empezando a dar un importante proceso de industrias ya con mayor valor agregado que tienen vinculación con diferentes sectores. Aquí vemos un par de fotos, ¿verdad? Se tratan ambos de emprendimientos importantes que están situados en el Alto Paraná. Una de ellas, ¿verdad?, es una empresa brasilera de textiles y confecciones, y la otra es Fujikura, que es productora de cables y otros tipos de bienes que están enfocados justamente en la generación de esas cadenas productivas que permiten abaratar el costo de los autovehículos en el Brasil. Ahora bien, si tuviera que resumir en dos factores importantes que han permitido que exista una suerte de mejoramiento de la actividad productiva, de mayor competitividad, tendría que referirme por un lado a las grandes inversiones que se localizaron, muchas de ellas, como dije, ya centradas en maquila para la producción de autopartes, y por otro lado también tenemos que hablar de un proceso de colonización. No sé si está tan bien dicho esto, pero lo cierto es que hablamos de aquellas personas, aquellos descendientes de europeos, de alemanes, de italianos, de polacos y de otras nacionalidades que, habiendo vivido previamente en el Brasil, decidieron desembarcar en el Paraguay entre las décadas del 70 y las décadas del 80 y un poco más adelante también, generando, ¿verdad?, todo un emporio en esa zona del este que hoy en día son extensiones muy productivas en las cuales, ¿verdad?, se está produciendo verdaderamente todo un fenómeno. Basta viajar por esa zona del este para percibir todo el cambio estructural que ha habido, el cambio en todos los sentidos, desde el paisaje en adelante, se percibe que existe un desarrollo que tiene más un perfil ordenado y planificado que el que tradicionalmente se ven en otras zonas del Paraguay, donde existe también un crecimiento en cuanto a la industria manufacturera, pero con un carácter de mayor desorden, muy diferente a esta configuración que está teniendo el comercio en la zona del este paraguayo. Por otra parte también existe otra zona del país, del Paraguay me refiero, que en este momento está ganando, la verdad, inversiones de gran calado, y que va a permitir que en poco tiempo también exista un cambio en la configuración general. Me refiero a la zona del norte del Paraguay, es decir, los estados, particularmente la zona de Concepción, que ha sido un departamento más bien rural, donde no se había percibido hasta este momento, hasta poco tiempo atrás, algún tipo de actividad de motor de la actividad económica que pudiera redundar en negocios mejorados, con una consiguiente ocupación de mano de obra que permita mejorar la calidad de vida, y que en este momento está empezando a cambiar de una manera muy importante su configuración a raíz, en primer lugar, del desarrollo de grandes inversiones que están centralizadas en esta región, y son inversiones que se dan en tres sectores en particular: el sector de la producción de proteína animal, el sector cárnico, el sector del cemento, y el tercero y no menos importante, de celulosa. En poco tiempo más comenzará a operar la planta de celulosa, proyecto conocido como Paracel, que además que ya tiene inversiones importantes también del lado brasilero, con lo cual habrá una complementación en la producción que permitirá justamente generar el tipo de vínculos que nosotros creemos que tienen que existir entre negocios de uno y otro lado de la frontera, para poder generar mayor competitividad de los dos lados y relaciones del tipo gana-gana. Hasta este punto había venido refiriéndome a
el cambio en la relación entre Paraguay y Brasil, centrándome en lo comercial exclusivamente. Sin embargo, todos estos fenómenos que se van dando, toda esta evolución, se inserta en un mundo que es mucho más grande y mucho más amplio, donde justamente a raíz de esta globalización existen variables que impactan mucho en las oportunidades que se pueden tener en el marco comercial en esta región. Entonces ahí tenemos que hacer referencia necesariamente a un fenómeno que está llamado también a generar una reconfiguración general del mapa logístico comercial a escala mundial. Nos referimos, ¿verdad?, a al descubrimiento de que existe una gran localización de empresas en el sudeste asiático y particularmente en China, donde realmente esa centralización empezó a generar una serie de dificultades en materia comercial y por sobre todas las cosas en la parte logística. Hemos visto todos que durante la pandemia y en forma posterior nos hemos dado cuenta de que existe una excesiva dependencia del comercio con China para poder abastecer todas las cadenas logísticas y productivas a nivel mundial. Esto a su vez nos dejó bien en claro, ¿verdad?, que existe un encarecimiento provocado por una serie de factores que hacen que hoy en día muchas de las actividades comerciales se vean de alguna manera afectadas. Entonces, persiguiendo esta situación, existe hoy en día una fuerte tendencia que viene del norte al sur, que lo que pretende es generar condiciones para crear regiones que puedan abastecerse de materia prima y de productos acabados para generar unas cadenas de producción que buscan su abastecimiento a partir de lo regional o de lo local. Se trata de una nueva forma de entender el mapa mundial, se trata de una nueva forma de comerciar. De pronto, la solución ya no está en ir a poner una fábrica a China porque los costos son mucho más bajos, sino en generar condiciones para la inversión extranjera directa y la generación de negocios en la propia región para de esta manera abastecer las cadenas logísticas de la región. De esta manera se evita esa extrema dependencia de todo el mundo de una zona en particular y lo que se hace es generar diferentes polos de desarrollo que hagan de este un mundo más equilibrado en términos de la vinculación general entre diferentes tipos de actores que forman parte del ecosistema económico comercial a escala global. Bueno, en este contexto donde se produce justamente una reconfiguración prácticamente de las reglas de juego, se producen representa una enorme oportunidad para el desarrollo del Paraguay y del Brasil en su conjunto. ¿Por qué esto? Porque definitivamente a partir de esta situación, una serie de inversiones de gran porte, de gran calado, van a tender a relocalizarse en la región de manera tal a crear esas cadenas de abastecimiento. Ambos países tienen que tener la conciencia de que es importante trabajar de ambos lados para poder lograr que esas oportunidades que hoy en día se crean y que de alguna manera están encadenadas con una situación anterior a la pandemia, pero que se acentúan con la pandemia, pueden realmente ser el punto de arranque para negocios mucho más prósperos para los dos países. Y digo para los dos países porque en la medida que ambos consigan complementar sus esfuerzos, acá van a haber oportunidades para que ambos países de la mano podamos crear oportunidades para un futuro mejor a través justamente de inversiones de calidad que deriven en empleo de calidad y que hagan posible justamente crear esa resiliencia que va a permitir, en primer lugar, blindar a nuestras economías contra los vaivenes de las diferentes circunstancias que se dan a nivel mundial y por otro lado también blindar a nuestras personas contra eventos como sucedió con la pandemia que tienen un impacto muy duro en la vida y en el bienestar de las personas. Ahora bien, para poder aprovechar esas oportunidades a las que nos referíamos antes, creadas por ese contexto internacional que en este momento se muestra favorable para la región del sur de las Américas, necesitamos generar una mayor conectividad o una conectividad mejorada, una conectividad 2.0 que haga posible que esos intercambios comerciales que prometen ampliarse puedan circular a través de infraestructura que acerque a los dos países. Es sumamente importante continuar y si bien el puente, por ejemplo, el segundo puente sobre el río Paraná se considera un avance en términos de acercamiento entre las regiones colindantes del Paraguay y del Brasil, es importante también pensar en otras obras que puedan ir complementando. Así, por ejemplo, es fundamental generar una vinculación directa por medio de una cadena, de un mapa de rutas
entre el departamento de Concepción, donde dije que se está dando un fenómeno de desarrollo bastante importante gracias justamente a la localización de grandes inversiones, y por otro lado, Mato Grosso Sur. Entonces es necesario que esas dos regiones puedan conectar directamente sin necesidad de tener que aprovechar las vinculaciones que existen hoy en día y que obligan a generar un desvío en el cual se pierde una importante fuerza. En el momento que nosotros no somos capaces de generar un contacto directo entre dos puntos específicos, lógicamente la cadena, digamos, el costo de la producción o del movimiento de bienes siempre tiende al incremento. Entonces, fundamental, generar una mayor conectividad, repensar la vinculación en términos de estructuras. Por otro lado, hoy en día nos damos cuenta del gran valor que tiene el poder generar procesos asociativos de manera tal a que cada quien comparta, cada país produzca aquello que produce mejor y en mejores condiciones de competitividad. Ahí hablamos de lo que se conoce hoy en día como nearshoring, es decir, cadenas productivas de corto alcance. Entonces, ¿esto cómo se puede ir creando? Pues muy fácil. Lo más importante aquí es contar con información comprobada. Existen hoy en día una serie de estudios de impacto que tienen la capacidad de determinar en qué tipo de industria ha de invertir cada estado o cómo pueden generarse estas cadenas de corto alcance, este encadenamiento productivo de corto alcance para verdaderamente crear condiciones mejores para que los dos países puedan comerciar de una manera eficiente, generando un producto final mucho más competitivo gracias a las partes que se elaboran en cada país con mejores condiciones. Por otro lado, es fundamental apuntar a un comercio más fluido en todos los sentidos y, por supuesto, ¿verdad?, a lo que va de suyo, generar condiciones regionales para una atracción de inversión extranjera directa. ¿Qué es lo que sucede? Brasil es un gran mercado, de esto no hay ninguna duda. El Paraguay es un mercado relativamente pequeño, pero el Paraguay tiene factores que hacen que sea un país donde se pueden albergar inversiones muy competitivas. Ahora bien, esas inversiones derivan en fábricas, derivan en industria, y esos bienes que se producen pueden complementar otros procesos productivos llevados en el Brasil. Entonces, en pocas palabras, en esta diapositiva lo que estamos viendo, esas 4 palabras que están: conectividad, procesos de encadenamiento productivo cercano, inversión extranjera directa y más comercio, son básicamente la clave para poder lograr una expansión que permita a las regiones colindantes del Paraguay y del Brasil tener un desarrollo sostenible y sostenido en el tiempo, donde van a terminar prácticamente con un fenómeno donde estos estados del Brasil van a empezar a parecerse más en cuanto a sus contornos al Paraguay, que quizá otras áreas del Brasil que por diferentes razones no están logrando llevar al mismo ritmo en materia de desarrollo. Lo dicho nos lleva finalmente a una conclusión global, que es la que queremos que quede, ¿verdad?, como corolario de esta exposición, ¿verdad? Está escrita ahí en la presente diapositiva, que dice, ¿verdad?, que la reconfiguración del comercio entre ambos países, obviamente, a través de la promoción de un desarrollo productivo, tiene que ser promovida por actores locales, es decir, el impulso grande tiene que venir de los actores locales, porque normalmente el actor local tiene una conciencia mayor de qué es lo que necesita y cómo tiene que hacer las cosas para poder prosperar. Por otro lado, sin embargo, tiene que estar el Estado para apoyar justamente esa labor o ese impulso de los actores locales mediante conectividad, es decir, mediante una infraestructura adecuada que incorpore elementos que se orienten, por una parte, ¿verdad?, a todo lo que es desarrollo material, es decir, corredores, autorrutas, puentes, en fin, todo aquello que sea necesario de la perspectiva material, y que luego tiene que complementarse con políticas de facilitación de comercio que tienen que ir de manera creciente. ¿Por qué? Porque la facilitación de comercio es un proceso. De lo que se trata es de generar condiciones para que sea cada vez más fácil y más fluido el comercio. Y finalmente, con una mejora permanente del clima de negocios. Y este clima de negocios no solamente tiene que ser bueno de uno u otro lado de la frontera, tiene que ser bueno en ambos lugares, y se tiene que buscar además integrar ciertas variables que tienen que ver
con el otro país, por ejemplo, en el caso de Paraguay, el mercado brasilero, y en el caso brasilero, los bajos costos de la producción en Paraguay, como una forma de generar esa complementariedad que lleva a una relación de gana-gana para ambas economías. Aquí llegamos al final de la presentación. Quiero agradecer a todos los que y a todas las que nos están escuchando, deseándoles que aprovechen esta oportunidad de conocer más a través de nuestra exposición Paraguay-Brasil. Muchas gracias.